tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Inventario. Los saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Poncho? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, listísimos con mucha información. Muy bien, vamos a empezar. Fíjense que el próximo lunes 20 de enero se cumplen 100 años del fallecimiento de José Guadalupe Posada. Y va a haber una serie de actividades alrededor del asunto, uno de nuestros más grandes artistas. Exactamente, y a lo largo de todo el 2013, como bien dices, habrá distintas actividades en muchísimas instituciones y bueno, estaremos muy al pendiente de ello. Y uno de ellos es la creación del Taller Nacional de Grabado José Guadalupe Posada. También se hará una promoción para que la UNESCO reconozca tanto el nombre como el legado de este artista como patrimonio cultural de la humanidad. Y además se va a proponer la creación del Festival Cultural Internacional en memoria de este hombre que se convirtió en maestro de muralistas como Diego Rivera. También la acuñación de una moneda conmemorativa y la cancelación de un timbre postal, así que muchísimas cosas. Exactamente, estaremos muy al pendiente y bueno, sin más, vamos con un retrato de este hombre y su obra. Satírica, divertida y dicharachera, así retrata a la calaca un corpulento hombre de bigote, quien se vuelve su mejor amigo. A través de sus grabados, convierte a la muerte en el mejor personaje para ser el espejo fiel del México porfiriano. Con sus caricaturas, denuncia y relata sucesos de trascendencia, pero también narra situaciones coloquiales y comunes del pueblo. Su nombre es José Guadalupe Posada. Bueno, es una vida muy difícil, pero muy marcada por el talento innato. Yo diría casi un talento que nadie le dio, es autodidacta y sin embargo fue capaz de construir un mundo, un arte universal único, ¿no? Posada es un niño que nace en Aguascalientes en 1852, tiene un padre panadero, una familia de artesanos y eso lo va nutriendo. A los 19 años de edad empieza a crear caricatura y crea obras maravillosas con toda la influencia francesa y de ahí va a la Ciudad de León y posteriormente llega a vivir aquí a la Ciudad de México donde hace su gran obra. Entonces, en todo este proceso a Posada le toca vivir tragedias, le toca vivir muchos problemas personales, sin embargo logra construir uno de los grandes símbolos del arte universal. A pesar de ser un ícono de la cultura mexicana, la vida íntima de Posada es prácticamente desconocida, por lo que no solo se rescatará su herencia artística, sino también su legado personal. Posada realmente construye un universo artístico, estético, que muestra toda una gama de opciones de cultura popular, de arte, efímero todo, porque justamente el arte de Posada no se hizo para los murales, no se hizo para los museos, lo hizo para la calle. Entonces, su obra prácticamente va desde los juegos de mesa, los libros de oraciones, las cartas de amor. Es decir, Posada está presente en toda la vida mexicana y su arte es una expresión de todos los mexicanos. Las calaveras es lo más conocido, pero no por eso es lo más importante, ni siquiera es lo mejor, estéticamente hablando. Aunque hay que decir una cosa, la calavera Catrina, la llamada calavera Catrina, que es más bien la calavera garbancera, que es el nombre original, es un símbolo de México, un símbolo que en México podemos mostrar ante el mundo y cerrarlo como lo mexicano. Bueno, hasta aquí José Guadalupe Posada en este programa y bueno, damos la bienvenida a nuestro invitado Hernán Bravo Varela. Vamos con poesía. Qué bueno que estás con nosotros. Pues encantado de estar con ustedes, chicos. Muy bien, muy contento de volver a estar aquí con ustedes presentando este nuevo libro, ¿no? Exactamente. Acaba de presentar este libro. Realidad y Deseo Producciones. Tenemos mucho de qué platicar, pero lo primero es que no podemos dejar de lado cuando leemos este libro a Luis Cernuda. Claro. Sí, en realidad todo el libro es un pretexto, guión, homenaje a un poeta que me ha marcado decisivamente desde siempre, en toda mi vida como lector y ahora en mi vida como poeta, que como sabemos es una vida extraña, circunfleja y un tanto obtusa, pero este libro en realidad se alimenta de los poemas de Luis Cernuda, procuran ser una conversación en sotto voce con él, casi a manera de secreteo, y fundiendo una serie de voces, de registros, de guiños, no solo con él, sino con otros autores de la tradición poética en español, y también incluyendo incluso fragmentos de canciones. En fin, es un
un revoltijo que pretende ser una especie de melodrama en verso, como he tratado de definirlo quizá muy apuradamente, una especie de telenovela en verso sobre algunos asuntos y obsesiones que también marcaron a Luis Cernuda y desde luego a mí. ¿Qué otros artistas son de los que nos estás Pues mira, por ejemplo, está Liliana Felipe, ¿no? Que es una compositora que me interesa mucho, y hay, de hecho, un poema que dialoga directamente con una canción que se llama Nadie, que, bueno, cantó ella misma y también Eugenia León, y en fin, pero también aparece Total, que cantaba Celio González con la Sonora Matancera, pero también aparece de pronto San Juan de la Cruz, y todo, digamos, coacheado con la mano maestra de Luis Cernuda, que siempre le da títulos a cada uno de los 7 libros, de los 7 poemas que componen este breve volumen, ¿no? Y que bueno, fueron los temas en los que Luis Cernuda se concentró, en estos definió su obra. Sí, digamos, la soledad, el abandono, el amor, por supuesto, y especialmente el desamor, que es uno de los temas más sensibles y perdurables en la obra de Cernuda. Él fue, digamos, probablemente el gran arqueólogo del desamor en la poesía en lengua española del siglo XX, y una lección ética rigurosa de cómo afrontar la pérdida del amor, la pérdida del reino divino, la pérdida de la identidad, del país, etcétera, ¿no? Entonces, estos poemas procuran dialogar también con todos estos temas, ¿no? Ahorita vamos a regresar a platicar más sobre el libro, Los pero detalles. pues antes les vamos a platicar de este proyecto que está de verdad muy interesante. Fíjense que alumnos de las preparatorias de la UNAM van a poder llevar piezas del acervo del MUAC hasta sus casas. Este programa se llama El MUAC en tu casa, y bueno, lo que intenta es promover una relación directa con el arte y principalmente vincular a los jóvenes con esta forma de expresión. ¿Qué harías si tuvieras una obra del acervo del MUAC? Los preparatorianos, con las respuestas más creativas a esta pregunta, tendrán la oportunidad de crear una sala de exhibición en su casa. Vamos a tener un proceso de selección en donde seleccionaremos un grupo por plantel, y ese grupo entonces podrá venir al museo a recibir estos 2 días de capacitación con nosotros y con diferentes partes del museo. Es un proyecto multidisciplinario. Los estudiantes conocerán las características históricas y estéticas de cada pieza para que puedan elegir la que más les interese. Son obras de años entre los 80s y 90s. Son artistas como por ejemplo Tania Yanco o Salvador Manzano, Mario Barrón, bueno, es una lista de varias obras, y casi todas son bidimensionales, óleo, acrílico, acuarela, y hay otras también tridimensionales, escultura. Ese es como el espectro de la obra que pensamos prestar. También se capacitarán para conocer todos los procesos por los que pasa una obra de arte para llegar a un museo: documentación, embalaje, transportación, conservación y difusión. Va a ser una pieza nada más en las casas de los alumnos, y va a haber libertad pero guiada, como dices tú. Nosotros les vamos a decir cómo se debe de hacer para que una pieza esté bien conservada en sus casas. Por ejemplo, si uno dice, bueno, yo quiero que sea en la cocina, pues va a saber por qué en la cocina no se puede. Les vamos a prestar un equipo, un luxómetro para medir la luz, porque no todas las piezas pueden estar expuestas a la luz o a la humedad. Entonces, todo eso lo van a ir haciendo junto con el equipo del MUAC. En cada casa también se desarrollarán actividades como conferencias o ciclos de cine para generar una experiencia íntima con el arte. La convocatoria y seguimiento de esta propuesta se encuentra en la página de internet del MUAC. El periodista y cronista de guerra Francisco Goldman vivió una especie de sueño mágico al escribir su novela Di su nombre, editada por Sexto Piso. Una historia de amor muy personal que compartió con el público allá en la presentación del libro. Vamos a ver. Esta obra es distinta a todas mis otras obras por la conexión personal que tiene. Y más que todo aquí en México, porque sobre la pérdida de mi joven esposa
Aura Estrada, estuvimos juntos 4 años y murió en julio de 2007 por un accidente provocado por las olas en Mazunte. Y esto ha sido muy importante para mí traerlo a México. Aura era mexicana, mucho del libro está situado aquí en México. Y el centro del libro es un retrato de Aura viva. Aparte del libro es sobre el duelo y todo más, pero Aura es el centro del libro. Y que, igual que ha pasado en otros países, pero aquí con más intensidad, la gente, muchas lectoras se identifican mucho con Aura, me parece. Ellos se quedan encantadas con Aura. Y eso es lo más que yo pido de este libro, que el lector se enamora de Aura cuando lee. Quiero a mi amiga de vuelta, pensé. Hablábamos en señas y hacíamos un gran equipo. Quizá estoy harta de que la gente no entienda cómo es esto, aunque no le deseo a nadie tener que vivirlo. Apagué el cigarrillo de Aura, encendí otro. No la sueltes si la tienes. No la sueltes, pensé. Ese es mi consejo para todos los vivos. Aspírala. Pon tu nariz en su cabello. Aspírala a profundidad. Di su nombre. Siempre será su nombre. Ni siquiera la muerte puede arrebatarlo. El mismo nombre tanto viva como muerta. Por siempre, Aura Estrada. Oigan, y pongan mucha atención porque el Museo del Chopo ya abrió las inscripciones para los talleres libres. Y este año tiene algunas novedades, además de nuevos contenidos, ofrece nuevas instalaciones y todos los detalles los pueden encontrar en la página www.chopo.unam.mx. El 11 de febrero comienzan ya las actividades. Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de las artes plásticas, el modelado, ajedrez, ballet, talleres literarios y de redacción, entre otras dinámicas. Hay talleres de artes plásticas, hay talleres de literatura, talleres de cine, de danza contemporánea, de bailes populares. Es una gama muy amplia la que estamos manejando. Hay un nuevo taller que se llama Psicología del Arte. Fíjate que este es un contenido de psicología que hemos estado manejando ya desde hace como 3 semestres anteriores y siempre se están abordando temas que tienen que ver con la psicología. Hay gente que ya ha tomado los talleres y regresa, ¿no? Se reinscribe, pero también hay mucho público que viene por primera ocasión y también es una manera de acercar a la gente a las actividades del museo. Hay gente que nunca ha entrado al Museo del Chopo, llega por esta posibilidad de tomar un taller literario, un taller de danza. Y entonces, bueno, se hace un círculo ahí muy interesante porque entonces se enteran que hay un museo del otro lado que pueden pasar. Los alumnos del taller de periodismo cultural hacen ejercicios con las actividades que se están presentando en el museo. Entonces, pues eso también es un plus de nuestros talleres, que se enriquece con las demás actividades que se están presentando aquí en el museo. Bueno, pues variadísima la oferta de actividades que ofrece el Chopo para que nadie se quede en su casa diciendo que no tiene nada que hacer y no sé qué. Bueno, vamos a continuar contigo, Hernán, pero antes vamos a presentar unos libros que nos mandó Bonobos. El primero es El Chicle, de Kim Katiek, una poesía muy interesante de lo cotidiano. Y otra es Lieder, de Pura López Colomé, una propuesta como lo que caracteriza esta editorial, novedosa, original, es algo así como notas musicales. Hay que echarle un ojito. Sí. Bueno, y justo de eso vamos a continuar hablando, Hernán. Bonobos se caracteriza por hacer ediciones como muy interesantes y propositivas. Sí. Platícanos de esta edición. Pues en realidad mi ambición siempre fue publicar en Bonobos, no solamente porque lo considero el proyecto, la editorial, el proyecto de una editorial independiente específicamente dedicada a la poesía más importante que tenemos en México, sino me atrevo a decir en gran parte de América Latina. Cada libro de Bonobos, trabajado por Santiago Matías y por Amelia Suárez, que son los espléndidos editores de Bonobos,
tiene ciertas particularidades, se distinguen unos de otros muy claramente y sin embargo no dejan de tener un aura propia, una manera de representar gráfica y editorialmente la poesía como un objeto francamente memorable, estéticamente impecable, pero también con un rigor y una propuesta novedosas que siempre cautivan al lector. No lo digo por mi propio libro, lo digo en realidad por todo el catálogo de Bonobos, que es un lujo y una delicia leerlos, hojearlos y repasarlos. Además, contiene algunas de las plumas más importantes de la poesía mexicana reciente, y su catálogo además nos asegura que la poesía mexicana tiene un sinnúmero de vertientes, todas digamos, puestas para darnos una nueva identidad o un nuevo mapeo de lo que se está escribiendo de la poesía en México. Entonces, Bonobos tiene desde Pura López Colomé, por ejemplo, que es una poeta, traductora ya reconocida de la generación de los años 50, que trabaja un libro con compositores mexicanos contemporáneos, ¿no? Y crea líder, ¿no? Crea canciones para ser cantadas, ¿no? Y hasta llegar a un poeta como Alejandro Albarrán, que es el autor más joven de la colección, un espléndido poeta que hizo su maravilloso debut aquí en Bonobos con un libro llamado Ruido, en fin, y en medio, pues todo lo que salga, ¿no? Propuestas todas interesantes. Hablando de esta personalidad propia de cada libro, el tuyo lo tiene. Es muy complicado y muy importante esto que decías de la parte visual de la poesía. Sí, sobre todo porque pensamos que solamente los poemas que se hacen decir o llamar visuales per se, ¿no? Trabajan con una identidad de imagen propia y muy distintiva. Y no, en realidad la poesía es justamente el espacio de lo visual en la palabra, pone a circular en la página en blanco, pone en movimiento a un verbo que trabaja también además con la música. Entonces, la propuesta de este libro, si bien no es específicamente visual o trabajar con medios visuales más allá de la página, sí trata de establecer una relación muy directa con el espacio en blanco, con las pausas, con la manera en que un guión largo abre el diálogo a distintas voces y cómo a través de esos entrecruzamientos se genera una imagen o una representación literaria muy particular. Entonces, creo que los de Bonobos hicieron un trabajo espléndido para interpretar esta aparente locura, ¿no? Que es con lo que cada uno se queda, a fin de cuentas, a leer poesía. Claro. Hernán, vamos a regresar contigo, pero ahora mismo vamos a platicar de Fernando Reyes, quien es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, y bueno, nos muestra una faceta distinta al dirigir ahora su ópera prima, pero en teatro. Acreedores de Strindberg se presenta en la Cafebrería del Péndulo. Vamos a ver de qué va. Pues no vamos a decir que mi presencia ha sido el motivo de tu restablecimiento. Lo que realmente te hacía falta era un poco de descanso y el trato con un hombre. A escena una de las obras más complejas del dramaturgo sueco August Strindberg, Acreedores, bajo la dirección de Fernando Reyes y producción de la compañía Sobredosis. A la mujer perfecta. Lo sentí superfluoso. Y parte de la propuesta era justamente hacerla no del todo contemporánea, bueno, sí, como dices, con la ropa de una época actual, pero sí era mantener el texto tal cual. Sí hay ciertos cambios y o sea, más que nada como ciertos permisos a los actores, como de amoldar el texto hacia ellos, hacerlo más propio, pero definitivamente es el texto íntegro. Bastaría que supieras que se ha vuelto a casar para que se te quitaran esas extravagancias de la cabeza. Tú lo has sustituido en mi vida. Montaje que se sustenta en la actuación, en un espacio íntimo que permite exponer al ser humano desde sus entrañas sin artilugios tecnológicos, e invita a los espectadores a participar de los secretos de la vida matrimonial de Tecla y Adolfo, para terminar preguntándonos hasta qué punto la libertad de uno mismo puede dañar al otro. Si algún día te cansas de mí,
de que me interesaba Strindberg, me latía, me pegaba de leerlo, me sentía identificado. Creo que, bueno, cualquiera, porque creo que retrata a la humanidad, el alma humana la retrata Strindberg. Tú y yo nunca reñimos, nunca fuimos enemigos, entonces yo pensé en llevarlos como un signo, como un recordatorio de que no somos enemigos. Bueno, y en otros temas, entre los nombramientos que se anunciaron esta semana en el sector cultura, destaca el de Jorge Sánchez, quien asumirá la dirección del Instituto Mexicano de Cinematografía. Así es, Jorge Sánchez ha realizado una importante labor en el medio cinematográfico, fundó la distribuidora de cine independiente Zafra, ha sido productor de cintas como Danzón y El Coronel no tiene quien le escriba, además dirigió el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Casa del Cine. Pues enhorabuena para Jorge Sánchez. Y seguimos con más cine. Sí, fíjense que la Filmoteca puso ya a disposición de los interesados y de los curiosos en general una base de datos que comprende pues todo lo que se ha filmado y de lo que se tiene registro que se ha filmado en este país. Así es, gran parte de la historia de nuestro cine con solo dar un clic. Como resultado de un largo y continuo trabajo de catalogación, la Filmoteca pone a disposición del público en general Filmografía Nacional, una base de datos que contiene el registro del cine hecho en nuestro país desde 1896 hasta nuestros días. Entonces lo que hacemos aquí en el departamento de catalogación es revisar todos los materiales para hacer fichas de contenido de esas películas, ¿no? De suerte tal de que alimentamos bases de datos en donde ponemos todos los elementos que encontramos de la película, desde el título de la película hasta una sinopsis que nos indique de qué se trata el material o qué personajes intervienen en ese material. Registros de cortos y largometrajes de ficción, documentales y animación, además de noticieros y videohomes, se incluyen en Filmografía Nacional. Que contiene las fichas de todas las películas que se han hecho en México. Tratamos de registrar el mayor número posible de películas que se han hecho en México con capital mexicano o en coproducción. Y actualmente tenemos más de 18,000 títulos de películas mexicanas para que la gente pueda de manera totalmente libre acceder a nuestra base de datos y sepa qué películas se han hecho en México, qué películas hizo Arturo Rimstein. Estamos preservando justamente eso, la memoria visual de nuestro país y del mundo, porque no solamente tenemos películas mexicanas, tenemos películas de todas partes del mundo. Un trabajo de escritorio que obliga a considerar al cine como documento histórico. Bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno a la poesía, al contenido del libro. Y lo que queremos es que nos leas un pedacito, claro, o un poema completo, lo que tú quieras, y después aquí lo platicamos. Claro. ¿Sale? Justamente se llama Cartas, rizos de luz recién cortada, seda cobriza o negra ala, Liliana Felipe a nadie. Rizábamos el rizo, pero nunca supimos qué te hace el corazón más rubio. Y eso sí, descamisados de nuestra bonanza, jodidos del amor para escribir, pusimos los puntos en la mesa de las manos, como si las dejáramos caer, tan dadas, tan quedadas, a ver si se seguían, si acaso nos seguíamos de largo, a ver si nos tocaban hasta siempre. El oro de tu pelo, cenicienta, despeinado a las 12, o los hados padrinos y la mafia menor de sus encantos buscando sobornarte con luz, con una feria que me sobra del día en que te diste. Qué rosa es el amor, medio pariente de sí, la que se abre al roce, la que se cierra al ras del agua, la narcisa que libra su balanza, inclinada al color, luego al aroma y a nada, finalmente, sin su fiel. Total, si me hubieras herido como si me hirieras, si los puñales fueran dos y no el colmo de una ausencia que la pena doler, las rosas serían diferentes, por docenas, a pasto. Las rojas apenadas con las blancas, las negras, las amarillas o las amarillas, las cortadas que no tocaron fondo ni tierra, o rosas o amarillas. Bueno, hay que leerlos todos. Sí. Son solamente 7 poemas. Son solo 7 poemas. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que le interesa, Hernán, decir en este libro específicamente? Pues me interesaba una transformación, insisto, melodramática
de ciertos temas que, tocados por la poesía lírica, suelen tener una gravedad a menudo insoportable y rodearse de una especie de espíritu o de fantasma clásico que sin duda cuarteaba mis intenciones de poder proponer una conversación o un espacio poético mucho más actual o mucho más reciente. Me interesa siempre ese flujo entre ir hacia la tradición y regresar con las manos vacías quizá, o por lo menos cambiadas o pintadas de otra manera, ¿no? Una especie de teatro, si se quiere, ¿no? Donde aparecen y desaparecen a voluntad propia, ciertos registros, ciertos guiños a la tradición, pero también a mi experiencia personal, ¿no? Como de pronto, por más que el subtexto diga que el lector tiene que fijarse en que una canción como A Nadie de Liliana Felipe o El Paraíso Perdido de John Milton parece que da claves, en realidad no tanto, ¿no? En fin, como un teatro de espejismos, de sombras chinescas alrededor de temas que evidentemente tienen que ver con el desamor, el desamparo, el desarraigo, la idea de un país de descabezados, una lectura de manos, bueno, que en terminan, fin. que terminan de escribirse en una experiencia personal. A fin de cuentas. Sí. Hernán, muchísimas gracias, es un placer como siempre que estés con nosotros. No, pues en encantado Inventario. de estar con ustedes. Cada semana hay que tenerte aquí. Espero que esté en todos lados. Lo mejor ya no esté en ningún lado. O que mejor ya no lo puedan encontrar, ¿no? Pero solo porque se venden y no porque yo se los regale. Claro. Lo pueden encontrar, sí, me imagino, en El Péndulo, en las librerías del Péndulo, en el Fondo de Cultura Económica y por supuesto en las ferias, en las ferias del libro. Hernán, muchísimas gracias. No, pues acá todos Enhorabuena. Gracias. Y bueno, Poncho, con esto terminamos nuestro inventario del día de hoy también. Nos vemos aquí la próxima semana. Chao.